El doctor Santiago Esteban es médico de familia y gerente de gestión de información y estadística de salud en el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Nos va a hablar sobre las políticas de datos en el subsistema público de salud de Cava, gestión de información con una perspectiva ética del uso de los datos. Bueno, muchas gracias. Bueno, te dejo el micrófono, Santiago. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá hoy en la presentación. Yo soy Santiago y hoy vamos a estar compartiendo estas ideas sobre las políticas de datos que fuimos implementando en el Ministerio de Salud de la Ciudad a partir de los cambios que se dieron desde el año 2016 con la implementación de sistemas de información de registro clínico y administrativo, que comenzó por una iniciativa de la Dirección General de Sistemas en su momento, en el año 2016, como les decía, y bueno, fue paulatinamente implementándose distintas herramientas y eso fueron abriendo nuevas posibilidades para hacer cosas, pero como siempre a veces las cuestiones de las políticas, digamos, y la gobernanza de eso a veces siempre viene un poquito por atrás, ¿no? Como que se va haciendo más y se van tratando de mostrar los casos de uso y la potencialidad, y por atrás a veces vienen las cuestiones de políticas, de cómo usar los datos de forma responsable, etc. Yo creo que queremos contarles un poco la experiencia y para esto les quiero presentar al equipo que va a contar hoy, que es el equipo del área de política de datos. Nuestra gerencia tiene tres áreas grandes, ¿no? Política de datos, ciencia de datos, ingeniería de datos, y el área de política de datos hay más integrantes, pero hoy tenemos a tres, que son la licenciada Cecilia Palermo, la licenciada María Belén Islas, la licenciada Florencia Fareta, que son quienes están dentro del equipo, van a contar hoy la experiencia de cómo fuimos trabajando a lo largo de los años, especialmente fuertemente desde el año 2020, donde nos constituimos como gerencia y empezamos a diseñar cómo manejar los datos en forma responsable, pero a la vez, desde el otro lado, facilitando el acceso también a la información, de modo que no sea solamente cumplir con un set de cuestiones burocráticas que terminan impidiendo el acceso a la información. Muchos de nosotros que estamos en el área, en la gerencia, digamos, tenemos como un poco los dos sombreros, digamos, hemos sido o somos investigadores, que sabemos las cosas que sufren, ya sea para gestión, para investigación, para lo que fuere, pero también entendemos del otro lado la necesidad de resguardar esos datos y que se utilicen de forma responsable. Entonces creo que de eso surge un buen maridaje de esas dos cosas y la idea es contarles hoy un poco las experiencias de esto. Así que las dejo con el equipo que van a ir contando a lo largo de la presentación cómo estuvimos trabajando todos los últimos años. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Yo voy a hacer una rapidísima introducción contextual de algunas de las cuestiones que recién mencionaba Santiago. Vamos a caracterizar muy brevemente la implementación del sistema de información de formato electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y un poco el rol de nuestra área de gestión de información y estadística. Pasamos, ahí estamos. Bueno, como bien decía Santiago, si bien ya había algunas capas informatizadas, fundamentalmente algunos procesos de la capa administrativa, a partir del 2016, en el Sistema Público de Salud de la ciudad se empezó una implementación muchísimo más robusta de un sistema de información de formato electrónico con digitalización no solo de los procesos de la capa administrativa, sino también registro de toda la parte clínica y asistencial y sistemas departamentales, etc. Así que bueno, toda esta transición del modo de registro en papel al modo de registro en un sistema de información electrónico generó, por supuesto, un volumen muchísimo mayor de datos y una complejidad de la información muchísimo mayor, pero si bien el formato es condición necesaria, no es suficiente por sí misma para que haya mayor fluidez disponibilidad de la información de manera significativa por sí misma, ¿no? Entonces toda la extracción y procesamiento de esta información trae no existían inicialmente estrategias metodológicas claras y procesos establecidos para todo este almacenamiento, extracción, organización, procesamiento y posterior presentación de los datos y la información, pensando en la salida, ¿no? en la salida de estos datos, y falta de claridad e imprecisiones en las normativas y en los procedimientos que hacen la regulación de su uso y su circulación.
Y según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, solamente el 17% de los Estados miembros encuestados tenían, en este momento 2015, una política o una estrategia que regulara el uso de estas grandes cantidades de datos dentro del sector sanitario, que por definición trabaja con datos sensibles, ¿verdad? Con lo cual, bueno, estos vacíos o estas faltas de claridad en las normativas, los procesos, generan que todos los que trabajamos con gestión de la información tengamos que estar altamente involucrados y comprometidos con el uso ético y cuidado de estos datos. Bien, y como bien mencionaba Santiago, nuestra área tiene 3 subáreas en su interior: ciencia de datos, ingeniería de datos y política de datos. De esta última vamos a hablar en particular a lo largo de la presentación, así que yo mucho no voy a decir de esto. El área de ciencia de datos básicamente se encarga de todo lo que es el procesamiento de la información mediante herramientas de análisis y la presentación de productos, sean visualizaciones, reportes, tableros, etc. Ahí volvimos. El área de ingeniería es quien nos brinda soporte para todo lo que es la parte de infraestructura y el diseño de todos los procesos de modelado, guardado y almacenamiento de los datos en un data warehouse, para que a partir de ahí los podamos procesar. Bueno, y el área de política de datos ahora la dejo a Belén, que les va a contar un poco más en profundidad nuestra tarea cotidiana. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, la idea es ahora profundizar quizás un poquito más en lo que es específicamente el área de política de datos. Acá hay una breve introducción, pero vamos a meternos un poquito más en profundidad en las características y funciones, también por qué es importante o necesario que exista un área de política de datos, quizás una introducción en alguna de las cosas que traía Flor antes respecto a ciertos avances a nivel técnico, la disponibilidad y volumen de información, pero todo lo que respecta a las estrategias y cómo se trabaja con eso, es necesario que vaya en paralelo también desde un rol bastante activo por las particularidades también de los escenarios en los que se da, sean jurisdiccionales, hay muchas variaciones, obviamente, entre los distintos países, donde algunas cosas se pueden tomar de referencia, pero después hay cosas bastante particulares de cada escenario. En nuestro caso, en líneas generales, como objetivos, está este poder definir y formalizar circuitos vinculados a la calidad y la transparencia en todas las instancias del ciclo de vida de la información, y que esto repercuta de una manera positiva en el vínculo de los usuarios con la información, y también el desarrollo y la disponibilización de herramientas para que estén estimulados y fortalecidos los usos amigables y significativos de los datos, y siempre apuntando al fin último de que se traduzca en una mejor toma de decisiones, sea en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la investigación, si hablamos de indicadores clínicos, en lo que es la gestión sanitaria, quizás vinculándolo con la parte anterior de los sistemas de información. Es interesante ver cómo esos desafíos que se mencionaban antes trascienden también los formatos, pero la introducción de nuevas tecnologías o de los sistemas de información los potencia o pone en agenda nuevas cosas, donde hay desafíos tradicionales vigentes desde la perspectiva ética, que ahora nos vamos a meter un poquito más en profundidad más adelante, también los desafíos en el nivel normativo y obviamente los consensos y ese conocimiento de los propios derechos, las obligaciones institucionales, la perspectiva técnica. Acá desarrollamos un poquito más algunos ejes ordenadores de tareas, funciones y características de cosas que hace el área de política de datos, en primera instancia vinculado a los distintos actores y la articulación con los mismos, trabajar en poder identificar distintos perfiles de usuarios de datos, y en este caso, con la pertenencia institucional, digamos, aportar desde el área a la gerencia operativa un conocimiento de las características y necesidades de esos usuarios, pudiendo generar instancias de articulación, de contacto, de comunicación directa y fluida, y por supuesto formalizar acuerdos de colaboración con los socios clave o poder formalizar otros tipos de acuerdos cuando va a haber una disponibilización de información o un trabajo en conjunto para definir una serie de indicadores o todo lo que obviamente se vincule al trabajo con gestión de información. Por el lado de comunicación y accesibilidad, acá también está atravesado quizás por este punto o escenario novedoso reciente de los nuevos formatos, donde poder formalizar y optimizar esos canales y esos circuitos de comunicación y difusión necesita también que existan normativas y procedimientos claros,
y queda también de nuestro lado una participación activa en poder propiciar esas condiciones para que la información susceptible de ser publicada o disponibilizada lo sea, y también cómo se adapta o se simplifica, no por un subestimar o desestimar a quien la recibe, pero sí poder hacer también ese mismo ejercicio de entender quiénes van a estar accediendo, quiénes la necesitan o quiénes podrían ser potenciales consultantes para que los formatos y los modos en los que se disponibiliza sean lo más amigables y lo más enriquecedores posibles a los fines de su uso o de consulta. Después, en lo que es la dimensión de gobernanza, vincularla con la redefinición o la revisión de circuitos internos y externos del flujo de información. Obviamente el criterio es la maximización de la seguridad y a la vez la transparencia de los datos a través de una definición de la gobernanza de los mismos. Después vamos a profundizar un poco, pero es algo que siempre vuelve, esta cuestión del equilibrio entre la seguridad y poder disponibilizar. En cuanto a la capacitación y esta dimensión de disponibilización va por el lado de la definición y coordinación de distintos repositorios donde esa información se encuentra o a través de los cuales se puede acceder, y esto implica también la planificación y la ejecución de programas de formación en datos o informativos también para tomadores de decisiones y otros perfiles de usuarios de acuerdo a cuáles sean las características de sus necesidades, cuáles son los productos que reciben, cuáles son los acuerdos que se van a desarrollar, que después los vamos a desglosar un poquito y quizás va a ser más ilustrativo. Y retomando también como un seguimiento autónomo, otra dimensión que es la de normativas y procedimientos, obviamente esta revisión, establecimiento y participación activa en tanto aplicar las normativas y procedimientos existentes, como también poder ver en este escenario novedoso si es necesario algún ajuste o alguna introducción de elementos novedosos o que haya algún tipo de regularización de cosas que o no están contempladas o sí están contempladas pero tienen algunos elementos caducos. Todo lo que toca el registro, la elaboración, el procesamiento y el análisis de la información necesita como ese seguimiento y atención bastante particular. Ahora nos vamos a meter un poquito más en desafíos específicos alrededor de la disponibilización y tomar el caso específico de responder a solicitudes de información con esta propuesta de que sea desde una perspectiva ética en el uso de datos sanitarios. Ceci, ¿querés que nos metamos un poquito en esto? Sí, gracias, Bel. Bueno, quería aclarar antes de continuar profundizando en esta cuestión de los desafíos sobre la disponibilización y el uso ético en los datos, es que si bien tenemos productos que disponibilizamos de manera periódica, también recibimos como área de estadística del Ministerio de Salud solicitudes específicas de información, y a ellas refieren principalmente todo este desarrollo que venimos a compartir hoy. Con respecto a este último punto, donde profundizamos un poco sobre la tensión entre la disponibilización y el uso ético, había 3 instancias que queríamos mencionar. Por un lado, la cuestión de la gobernanza en el ámbito específico de salud, con la particularidad que tienen los datos sanitarios de acuerdo a la normativa vigente en Argentina, y a la multiplicidad de actores que intervienen tanto en la solicitud como en el uso concreto de estos datos, y retomar siempre esta tensión que mencionaba Belén entre la disponibilidad de información y tener en cuenta la sensibilidad de los datos que son disponibilizados. Por otro lado, perdón, Melu, para atrás, la segunda cuestión que vamos a mencionar es este mapeo en relación a la gobernanza, que tiene que ver con identificar tipos de usuarios de datos y objetivos de uso declarado, y por último una cuestión que tiene que ver con la seguridad de esos datos en 2 ámbitos específicos que son la confidencialidad y la anonimización. Ahora sí. Bueno, acá queríamos reforzar un poco que en el marco de una política de datos abiertos y de un movimiento hacia datos abiertos que ya está bastante establecido y donde haríamos un portal en un sitio de gobierno donde se disponibilizan distintos sets de datos de distintas áreas de gobierno, entre ellos salud, tenemos entonces esa tensión entre brindar datos, disponibilizar datos y brindar información accesible, y por otro lado contemplar el uso ético y sobre todo el resguardo de información sensible, pensando que son siempre datos sanitarios, en este caso en particular. Y esta tensión atraviesa
nuestro trabajo cotidiano en lo que respecta a dar respuesta a las solicitudes de información que recibimos. Estas definiciones que tienen que ver con datos personales, datos sensibles, titular de datos, responsable de base de archivo de usuarios de datos, están provistas por la ley 25.326 y son las que tenemos bajo la órbita en nuestro trabajo habitual, que tienen que ver con saber distinguir cuándo se trata de datos personales que refieren a información de cualquier tipo referida a personas físicas de existencia ideal, y cuando se trata de datos sensibles, que son datos personales que revelan ciertas características tales como origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical, y en particular información referente a la salud o a la vida sexual o cualquier otro dato que pueda producir algún trato discriminatorio al titular de datos. Lo que nos quedamos con respecto a esta definición es que la información referida a la salud de las personas constituye un dato sensible de acuerdo al marco legal argentino. Y después algunas otras definiciones que también van a guiar un poco nuestro trabajo es el titular de datos, que es la persona física cuyos datos son objeto de tratamiento, y también agrego acá que el titular de datos sanitarios que están volcados en la historia clínica es el paciente, y es la persona en particular, no son los profesionales de la salud, sino el paciente. Después el responsable de base de archivo, y por último el usuario de datos, que es la persona física que solicita esa información y hace un uso concreto en base a ella. Bien, con respecto al mapeo de gobernanza, el objetivo era poder en primer lugar, identificar y después armar categorías y poder relacionar los distintos perfiles de usuarios de datos, de quienes recibimos solicitudes de información, cuáles son los objetivos de uso declarados para esos datos solicitados y qué tipo de información es solicitada, contemplando siempre la definición que seguimos en las diapositivas anteriores. Todo esto siempre atravesado por la Oficina de Gestión de la Información. Entonces, por un lado, la principal tarea fue identificar, actualmente hacer un mapeo de todos los usuarios con quienes tenemos interacción, quienes nos solicitan información y a quienes le enviamos, de los distintos tipos de información solicitada y de los distintos objetivos de uso para poder, a partir de ese mapeo inicial, establecer ciertas relaciones condicionales entre algunos tipos y otros. O sea, no todos los tipos de usuarios van a tener acceso a todos los tipos de información, y eso también está condicionado por el uso declarado que van a hacer de la misma. Entonces ahí tenemos las relaciones entre estas tres dimensiones. Y por último, el armado formal de los procedimientos para que quede asentado cuáles son esas relaciones ya establecidas. Y contemplamos, obviamente, este marco legal vigente, que es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Derechos del Paciente, el secreto estadístico y un poco en el marco de esto que yo anunciaba, de este movimiento hacia los datos abiertos, la ley 27.275, que es de acceso a la información pública. Bien, acá presentamos como una versión un poco más reducida del mapeo total y global de las tres dimensiones que ya mencioné, pero para ver más o menos cómo era el proceso de trabajo, que fue identificar a estos usuarios que son definidos como solicitantes de información por los distintos canales que tenemos a disposición, digamos. En primer lugar, el gran solicitante de información es el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, y ahí podemos establecer una distinción entre quienes son profesionales que están en efectores de salud del subsistema público, tanto en el primer nivel de atención, en la red de hospitales, en programas específicos y demás, como profesionales del nivel central que están más volcados a cuestiones más estructurales de gestión. En segundo lugar, tenemos áreas que pertenecen al gobierno, pero que son externas al Ministerio de Salud, y ahí también establecemos la distinción entre quienes están dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en particular otros ministerios, y también distinguimos la cuestión de todos los circuitos judiciales, porque recibimos también solicitudes en el marco de procesos judiciales de información sanitaria, y como actor externo también al Ministerio de Salud está todo lo que es el ámbito de Nación, con sus ministerios, y en particular la DEIS y la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, con quienes también tenemos comunicación abierta en lo que refiere a datos sanitarios. Y por último, un gran actor que es la sociedad civil, que tenemos por un lado la comunidad en general, principalmente el canal de comunicaciones a través
de la Ley 104 y de las plataformas para la solicitud de información de carácter público brindadas por el gobierno. O sea, la comunidad, cuando solicita información sanitaria, lo hace a través de esa plataforma y tiene también ciertas condiciones en su acceso con respecto al tipo de información, no con respecto al uso. Cuando actores de la comunidad solicitan información, una de las condiciones es que no tienen que especificar para qué va a ser utilizada, pero por eso está bastante reglamentado el alcance y el tipo de información a la que tienen acceso. Y por otro lado, comunidad de investigadores e investigadoras, que pueden ser tanto internos del Ministerio de Salud como externos al Ministerio de Salud. En esto varía no en el acceso, sino en los procedimientos para solicitar la información, por los canales diferentes que circulan. Vamos a la siguiente. Esto es con respecto a los tipos de información solicitada, y esto también contemplando el marco legal que ya describimos. Por un lado, la información sanitaria, que recordamos que se trata de información sensible, de acuerdo al marco legal, y ahí distinguimos si es información nominalizada, o sea que tiene algún tipo de identificador directo de la persona, o indirecto. Indirecto es cuando quizás no se provee el nombre, apellido, DNI, pero sí por la combinación de determinado tipo de información se puede identificar a un individuo en particular. Acá listamos, por ejemplo, cuando los reportes solicitados contienen el número de historia de salud integral o de historia clínica, contiene datos sanitarios específicos o datos de contacto asociados a una persona en particular, o puede ser también sanitaria no nominalizada, que tiene que ver con identificadores indirectos también, con datos sanitarios más agrupados, o con, por ejemplo, los reportes periódicos que comenté al principio que disponibilizábamos desde el área de estadística. Por otro lado, también información relativa a padrón, o sea que no está asociada a datos sanitarios, que simplemente tiene que ver con cantidades de personas, por ejemplo, el lugar y comuna de residencia o área programática de salud. Y por último, información que tiene que ver con producción, que sí puede ser nominalizada o no nominalizada, y que tiene que ver sobre todo con cantidades de turnos de consultas o turnos asignados o agendas, y este tipo de información nominalizada refiere tanto a usuarios del sistema de salud como a profesionales que se desempeñan en el ámbito de la salud. Y por último, los tipos de uso, que serían los objetivos de uso asociados a la información solicitada, cuando exceptuando a los solicitantes que provienen de la comunidad y que hacen sus solicitudes en el marco de la Ley 104. En todos los otros ámbitos sí se solicita que expliciten para qué va a ser utilizada la información solicitada, y en base a relevar esos distintos usos posibles de la información, armamos estas categorías que tienen que ver principalmente con investigación, ya sea tesis de grado, posgrado, preparación de artículos para publicar en revistas, para presentar en congresos, en jornadas. También hay muchos residentes que solicitan información en el marco de sus tareas de formación para presentar en ateneos hospitalarios y demás. Todo eso entra en el mundo de la investigación. Los circuitos judiciales, todo lo que es seguimiento e intervención clínica, todo lo que implica gestión, que es tanto a nivel de efectores como a nivel central, y una más general que tiene que ver con divulgación de la sociedad civil. La relación entre estos tipos de uso, entre los distintos usuarios y los distintos tipos de información solicitada, quedó plasmada después en procedimientos específicos. Por ejemplo, hay distintos canales de información válidos para solicitar la información que tienen que ser tienen que explicitar determinadas pertenencias institucionales, categorías de información, tipos de uso, todo lo que ya venimos diciendo. Y después también hay otras condiciones que refieren al tipo de información. Si se solicita información nominalizada, sí o sí va a tener que ser acompañada de una firma de un convenio de confidencialidad, por ejemplo. Entonces hay algunas cosas que están paradas más del lado del tipo de solicitante y otras del tipo de información. Y otras del tipo de uso. Si se requiere información para investigación, va a tener que pasar también por un comité de ética institucional. Y después, por otro lado, en relación a la seguridad, la confidencialidad y a la anonimización, desarrollamos distintos procedimientos con el fin de garantizar la seguridad de la información disponibilizada, y en particular trabajamos con dos cuestiones que tienen que ver con la implementación de un convenio de confidencialidad, con la unificación de un modelo que
que fuera único tanto para los distintos tipos de solicitantes de información y los distintos tipos de uso. Cuando se trata de información nominalizada, eso no distingue el tipo de uso ni el tipo de solicitante, sino el tipo de información. Siempre que sea nominalizada, va a tener que estar acompañada de la firma de un convenio. Y también el desarrollo de un instrumento de evaluación de riesgo que tiene que ver con identificar los potenciales riesgos de identificación de personas y también de filtración para poder aplicar estrategias o técnicas de anonimización en esos reportes disponibilizados. Así que las tareas fueron desarrollar este modelo de convenio, delimitar los casos de uso y diseñar la modalidad de implementación y el alcance, y por otro lado elaborar en un proyecto que fue específico de anonimización este instrumento de evaluación de riesgo para aplicar en las solicitudes que recibimos. ¿Querés, Flor, hacer ahí una introducción a la propuesta de estos casos ilustrativos de solicitudes? Dale. Bueno, después de todo lo que hemos recorrido, lo que hicimos es elegir 4 casos que ejemplifican un poco algunas de las solicitudes que solemos recibir. Elegimos algunas así un poco más, que revestían un poco más de complejidad en términos de sensibilidad y cuidado y confidencialidad de los datos. Entonces la propuesta es discutir un poco colaborativamente sobre qué tipo de información solicitan en estos pedidos, cuál es el perfil, rol o cargo de la persona solicitante, que es un tema de importancia para nosotros cada vez que respondemos a algún pedido. No siempre está explícito en el pedido que nos llega. Cuál es el objetivo, el para qué de la información que nos solicitan, porque en función de eso también tiene distintos criterios para su envío y su armado. ¿Qué tipo de reporte o producto creen ustedes que podría generarse como respuesta a cada uno de estos pedidos? ¿Y cómo creen que podemos garantizar la confidencialidad de los datos en cada uno de los casos? Entonces, acá por ejemplo nos dicen, en el marco de una investigación sobre efectos adversos de la vacuna COVID-19, necesitaría un reporte de pacientes internados con los siguientes diagnósticos al egreso: trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Datos de cada paciente: nombre, apellido, número de DNI, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, egreso, días de egreso. Y nos aclara el periodo prospectivo en lo posible, reportado semanalmente. Desde ya, muchas gracias. No sé si quieren que intercambiemos un poco en relación a cada pedido en particular. Entonces, por ejemplo, en este caso, con las preguntas disparadoras, no sé si alguien tiene ganas de comentar, no sé si tienen habilitado el micrófono, pero si no en el chat, y si no en el micrófono mejor, si tienen ganas de contarnos, a ver cómo manejarían, por ejemplo, un pedido de este tipo. En realidad, perdón, no, la audiencia no tiene habilitado el micrófono, así que si quieren participar pueden hacerlo a través del chat. En el chat, perfecto, sí. Por ejemplo, bueno, en este pedido en particular el objetivo está claro, nos lo dice explícitamente, es para una investigación, perdón. No nos dice demasiado en relación al rol de esta persona, ni en qué área se desempeña, ni si tiene un cargo jerárquico o es una persona que trabaja cotidianamente con pacientes. Nos pide datos nominalizados. Entonces, por ejemplo, por ahí sé si querés contarnos un poco en este caso, o esperemos a ver si alguien se anima a hablar, y si no les podemos contar un poco cómo es el circuito de cuidado de datos que tenemos, por ejemplo, para los casos que son de investigación. Cuando recibimos un pedido que ya es explícitamente para investigación, lo que solemos hacer es pedir nombres de investigadores, investigadoras a cargo y el título del proyecto para poder chequear con el Comité de Ética Central que esté efectivamente aprobado por el Comité de Ética. Y en general este tipo de pedidos implica una reunión con los y las solicitantes para focalizar en ciertas cuestiones, o por ejemplo acá que piden datos nominalizados, ver si realmente
el proyecto explicitó que iba a usar datos de ese tipo, o si se puede reemplazar por un identificador de fantasía de pacientes que permite identificar la trazabilidad de pacientes por distintos efectores o por distintos servicios al interior de un efector, pero sin necesidad de dar efectivamente el nombre y el apellido y el número de documento. Porque acá, por ejemplo, no pidió historia clínica, pidió simplemente nombre, apellido, número de documento, podría reemplazarse por otro tipo de identificador. Eso, que el paciente número 1 sea Juan Pérez, siempre que aparezca el paciente número 1 va a ser la misma persona, pero nunca vamos a saber quién es. Entonces permite desarrollar el proyecto quizás, pero sin el riesgo de que se identifique una persona en particular asociada a un diagnóstico sanitario, siempre contemplando eso, el dato sanitario como dato sensible. Pues, si querés, vamos a otro ticket, Bel. Ahí, mientras tanto, Sí. Ceci, también si querés, nos preguntan qué métodos utilizan para evaluar el riesgo de identificación de pacientes, que es otra de las cuestiones en las que se estuvo trabajando. Sí, eso en particular lo trabajamos dentro del grupo de anonimización y con este instrumento de evaluación de riesgo, que tiene que ver con varios indicadores, con si el pedido incluye, por ejemplo, evolución de campo de texto libre, donde figura, por ejemplo, la evolución que se carga en los sistemas de registro, y al ser de texto libre ahí puede haber cualquier tipo de dato, y a veces en la evolución se ponen datos nominales, por ejemplo, con estructuras de fichas. Entonces ya que un pedido contenga o requiera la evolución, por más que no tenga nombre, por ejemplo, este mismo pedido, si fuese sin nombre, apellido y sin DNI, que pida fecha de nacimiento, fecha de ingreso, diagnóstico y evolución, ya tiene un riesgo alto de identificación, porque no sabemos qué campos nominales pueden estar dentro de la evolución, y tenemos que hacer un rastreo de ese tipo de posibilidad, de riesgo explícito. Eso por un lado. Después sí, cuando directamente piden datos nominales, nombre, apellido, DNI, o cuando, por ejemplo, se trata de datos que, quizá en el caso más de enfermedades poco frecuentes, donde hay muy pocos casos, y al haber pocos N pueden ser identificables. Hay varias cuestiones que intervienen en esa evaluación de riesgo. Nosotros armamos un instrumento que tiene como distintas escalas de riesgo, donde el riesgo nunca es nulo, nunca es, siempre existe un riesgo, pero nos manejamos con distintos niveles para poder aceptar o no. O sea, en caso de no aceptar, no es que se deniega, sino que se negocia algún otro tipo de agrupación o algún otro tipo de identificador menos riesgoso. Sí, también quizás el comentario de vinculándolo con las dimensiones que traíamos anteriormente de la perspectiva más normativa o todo lo que ya está definido, también hay ciertas indicaciones, fundamentalmente con lo que respecta a identificación indirecta, más allá del tema de la anonimización del dato existente en sí mismo asociado a una persona, también en esto que traía recién Ceci como ejemplo de enfermedades poco frecuentes, o no necesariamente poco frecuentes, en otros casos donde quizás la estrategia de modificar o negociar la agregación de la información o de poder disponibilizarla de una manera en la que se excluyan esas variables que hacen posible que de alguna manera se asocien a una persona, cuando es un N bajo, que en determinadas normativas es de 3 o menos de 3 casos, y están seteados varios indicadores así también vinculados por normativa, también es un poco nuestro rol y nuestra función hacer convivir y coexistir lo que son esas obligaciones normativas, los acuerdos que hay, tanto a nivel jurisdiccional, nacional, como con indicadores internacionales, y los casos específicos donde la solicitud en sí misma de información trae aparejado algún desafío de ver cómo es la manera más propicia, de acuerdo a todas estas dimensiones, poder disponibilizarlo. ¿Querés que veamos el siguiente, Belu? Ahí estamos. Bueno, acá estamos trabajando con la Gerencia de Cambio Climático, necesitamos algunos datos estadísticos de mortalidad para comparar con datos de temperatura y precipitaciones, piden lista no nominal de óbitos del año tal a tal, y nos piden dirección común, edad, sexo, fecha de nacimiento, fecha de óbito, causa de fallecimiento, y otros estados patológicos, dónde ocurrió, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Habría varias repreguntas para hacer en relación a la solicitud, pero una de las cuestiones, como mencionábamos, existen identificadores directos e identificadores indirectos, entonces si bien por más que acá piden la lista no nominal, entonces en principio no piden el identificador más obvio, que es el nombre y el apellido, sí nos piden identificadores indirectos, dirección, fecha de nacimiento, bueno, edad, muchas veces nos piden también DNI, entonces el nivel de identificación o de posibilidad de reidentificación de una persona no es solamente cuando se explicita su nombre y su apellido, sino que hay un montón de variables. Cuantas más variables relativas a la persona brindamos, aumenta el riesgo de reidentificar a la persona específica. A veces nos piden datos geolocalizados, por ejemplo. Entonces, por más que lo que mostremos sea simplemente un punto en un mapa, si en esa manzana es la única persona que tiene, no sé, tuberculosis, bueno, también hay un riesgo de identificación. Y lo que solemos hacer, como decía Ceci, es conversar con la persona, porque muchas veces el dato lo piden de manera nominal por usos y costumbres, y no necesariamente necesitamos, o sea, sí necesitamos el dato desagregado, de manera tal que podamos saber cuántas personas hay detrás del número, pero no necesariamente de cada persona necesitamos un dato específico. Entonces muchas veces lo que hacemos es o brindar un identificador de fantasía y numerar a los pacientes del 1 al número que sea, o bien brindar el número del ID paciente, que es el identificador de la persona en el sistema. Entonces, cuando los datos los piden profesionales de la salud, que sí van a necesitar identificar a la persona para hacer una intervención sanitaria o clínica, el ID paciente es un número a priori neutro, digamos, establecido por el sistema, no te digo al azar, pero digamos, no tiene ninguna correlación con la persona, como sí puede tener el DNI, con lo cual después pueden buscar en el sistema, en SIGEOS, como se llama nuestro sistema, la historia clínica de la persona y ver todo su historial sanitario, de manera tal que no, o sea, no es que queremos poner de ninguna manera trabas a la gestión clínica o al seguimiento de personas, sino que, digamos, si toda esa información ya la tienen disponible en un entorno sumamente seguro como es SIGEOS, tratamos de no andar circulándola aparte en otros en reportes, porque aparte no es lo mismo, por ejemplo, en términos del riesgo de filtración, que se filtren datos de una persona, a que se filtren datos en un reporte de 200 personas, ¿verdad? Eso implica distintos niveles de riesgo y de exposición de la información confidencial.